Bien, recuerden que el tema de esta noche, mis amados, se llama Borrando tu pasado, ama tu presente y avanza sin miedo al futuro. Son 3 temas que vamos a estar tocando, no esta noche, solamente vamos a tratar de completar el primer tema y en adelante vamos a estar tomando otros temas relacionados. Bien, pero el primer punto que esta noche vamos a abarcar se llama Borra tu pasado. Bien. Quiero que vayamos a la escritura y leamos Mateo 18, verso 3. Yo voy a iniciar dando lectura. Voy a iniciar dando la lectura, mis amados, a este pasaje. Bien. Voy a leer lo que es Mateo capítulo 18, verso 3, y dice la palabra del Señor así. Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Voy a darle una vez más lectura. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Yo estoy tratando de buscar versiones que las podamos entender mucho mejor. Y dice así Mateo 18:3. Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar de manera de vivir y ser como niños. Mire qué interesante es lo que Jesús dice. Dice que para nosotros poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que volver y hacernos niños. Eso me parece tan interesante. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar. Esta pregunta, mis amados, nace en base a una discusión que los discípulos de Jesús están trayendo en el caminar. Ellos van caminando y van discutiendo al respecto quién es mayor entre ellos. ¿Quién es mayor entre ellos? Y eso se vuelve un problema y se vuelve una discusión. No solamente una vez, sino varias veces. Varias veces los discípulos de Jesús están ellos discutiendo quién será el mayor. Fíjense qué tremendo. Cuando Jesús escucha esto, Jesús les pone un ejemplo a través de un niño. Y Jesús les dice, tienen que volverse como niños. Entonces, mis amados, me parece, mis amados, una cosa tan tremenda, porque aquí nace una pregunta, ¿quién es mayor? Es una preocupación de los discípulos. Esa preocupación llegó a convertirse en una discusión. ¿Quién es mayor? Y me parece interesante que ellos están preocupados por el futuro. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el mayor? Están preocupados, mis amados, por el futuro. Y repito, esto se vuelve una discusión, se vuelve un problema. Y qué tremendo, porque no solamente el futuro es causa de problema, de discusión entre muchos, entre matrimonios, entre familias, entre iglesias, entre ministerios, entre profesiones.
negacionistas, es causa de discusión el futuro. Esas discusiones llegan a convertirse en problemas. Mire qué tremendo. No solamente el futuro es causa de discusión, sino también el pasado. El pasado se vuelve causa de discusión. Peleamos por cosas que pasaron y no volverán. Pero hay un problema que tienen los discípulos. Los discípulos no están aprendiendo a disfrutar su presente. Fíjense qué tremendo. Los discípulos, mis amados, no están aprendiendo a disfrutar el presente que tienen. Imagínense qué cosa más maravillosa para un estudiante de las Escrituras. Qué cosa más maravillosa para un discípulo que un día quiere llegar a ser como su maestro. ¿Cuántas escuelas no había en Jerusalén? ¿Cuántos maestros, cuántos rabinos? Pero con ellos, con los discípulos, se encontraba el mejor de todos, el mayor. Con ellos se encontraba Jesús, el Dios hecho hombre, se encontraba enseñando y transmitiendo la doctrina que recibió directamente de su Padre Celestial. Eso quiere decir que eso, mis estimados estudiantes, hermanos y amigos, era un privilegio tan grande. Era un privilegio tan grande que ni siquiera el apóstol Pablo lo tuvo. Tener a Jesús como maestro, como rabí, tener a Jesús como el instructor, y ellos no estaban aprendiendo a disfrutar el presente, estaban preocupados por el futuro. Y eso les producía descontento, eso les producía insatisfacción, eso les producía problemas, discusiones entre ellos, porque imagínense caminar con 12 personas, hermano, que piensan diferente que tú, que ven diferente que tú, es algo complicado. ¿Sí me explico? Caminar con un grupo de personas grande como son 12 personas, sumándole Jesús son 13 personas. Y entre los discípulos había este tipo de contiendas, peleándose por el futuro. Hay personas que pasaron su vida peleando por el futuro con una pareja, con una familia, con unos hijos, con unos padres. Pasaron peleando acerca del futuro. Llegó el 2020 y se acabó. Se terminó su vida. En vez de aprovechar su presente que tuvieron. Llegó el 2021 y todavía la gente se sigue yendo. Todavía. En Brasil, 2,000 personas diarias están partiendo a la eternidad. Entre ellos hay personas que no supieron valorar su presente y se enfocaron en discutir sobre su futuro y de su pasado. Es por eso que Jesús da la recomendación. ¿Y qué dijo Jesús? Tienen que ser como niños. Dígalo conmigo, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Ahora le voy a preguntar algo interesante. ¿Qué cosas tienen los niños que Jesús dijo que si no nos hacemos niños no entraremos en el reino de los cielos?
¿Qué cosa tienen los niños? Inocencia. Tienen inocencia. ¿Qué más tienen los niños? Humildad. Amén. Yo te pregunto, Tony, ¿qué tienen los niños que le llamó tanto la atención a Jesús como para ponerlos de ejemplo? Pues, según mi experiencia de cuando fui niño, yo recuerdo que no teníamos malicia. Porque incluso en este tiempo no tenían malicia, éramos muy humildes, no estábamos peleando en el aspecto de algún lugar de prestigio. Todos queríamos que todos fueran a la par con nosotros. Si nos peleábamos con alguien, de volada nos reconciliábamos con esa persona. Correcto. Mire, todas son calificativos muy buenos, todos, mis amados, todos. Marisela, mi hermana Laura, mi hermano Tony, no sé quién más respondió por allí. Todos son buenos calificativos. Pero quiero llevarle un poquito más profundo acerca de los niños. Fíjese qué interesante es. Jesús dijo, sean como niños. ¿Por qué? Porque número uno, los niños no tienen pasado. Ellos no tienen pasado. Si usted le pega al niño, el niño después de que llore va a correr a sus brazos y va a pedir que lo cargue, y al rato se va a estar riendo, al rato va a estar jugando, y a él se le olvida que usted le pegó, que usted hizo, que usted dijo. Todo se le olvida. Usted dele una muñeca, dele un carrito al niño y él dice, borrón y cuenta nueva. Jesús dijo, sean como niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen pasado. Número dos, los niños no se preocupan por el futuro. ¿Cuál es la preocupación de un niño? ¿Qué vamos a comer? ¿Verdad? ¿Qué van a jugar? Ellos, ¿qué vamos a comer y en qué vamos a jugar hoy? Esa es la única preocupación que tiene el niño. ¿Con quién jugar y qué vamos a comer? Fíjese qué tremendo. Él no se preocupa por el futuro. Ahora, con esto no estoy diciendo que seamos unos desobligados, no, sino que no nos afanemos. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Número 3, el niño vive y disfruta su presente. ¡Qué tremendo! Fíjese que es un error cuando nosotros no disfrutamos el presente que tenemos. Es un error muy grande. Escuchaba yo a un pastor hablando y abriendo su corazón respecto a personas que se fueron de su vida por causa de la enfermedad de moda, y no les dijo cosas que él quería decirle. Qué triste es, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a vivir y a disfrutar el presente que tenemos. ¿Se recuerda cuando los discípulos caminaban con Jesús? Ellos caminaban con Jesús y los discípulos de Juan decían, hey, ¿por qué estos no ayunan? ¿Por qué si son discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, no ayunan porque el esposo ahorita está con ellos. No es tiempo de ayunar, es tiempo de disfrutar al esposo.
Pero llegará el día en que ellos van a ayunar porque el esposo les será quitado. Hablando de la relación entre la iglesia y Cristo. En otras palabras, Jesús estaba diciéndole a los discípulos de Juan, dejen que ellos vivan su presente y no les pongan contienda, ni carga, ni preocupación. Entonces mi pregunta esta noche es, ¿cuánto estás tú disfrutando tu presente? Tu presente como casado o como casada, tu presente como soltero o como soltera, tu presente como madre o como padre, tu presente como miembro de una congregación, tu presente como siervo o sierva de Dios. ¿Qué tanto estás disfrutando tu presente? ¿O será que hay un pasado que te atormenta? ¿O será que hay un pasado que no te deja avanzar? ¿O será que hay un futuro que te trae insatisfacción, frustración, etcétera? ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser como niños. Jesús habló acerca de los niños. Pablo habló acerca de los niños. Desde la perspectiva de Pablo, está diciendo Pablo, sean como niños en la malicia. Es decir, un niño no sabe hacer lo malo. Pero no sean niños en cuanto a su responsabilidad de conocer a Dios y su palabra. Ahí ustedes tienen que ser maduros, tienen que ser grandes. Ahora, desde la perspectiva de Jesús, Él dice, tienen que ser como niños, disfrutando el presente que tienen y lo que tienen. ¿Se da cuenta? Dos perspectivas diferentes, dos enfoques diferentes. Ustedes tienen que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Bien. Fíjese qué interesante. Nosotros, mis estimados hermanos, cuando nosotros pensamos en esos problemas, en esas circunstancias que nos afectan, nosotros vamos a vivir con un sentimiento de frustración. Preocupados por el pasado, preocupados por el futuro. Y dejando de vivir lo bueno de mi presente. Cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos viviendo con sentimientos de frustración. Esos sentimientos de frustración van a traer insatisfacción, van a traer incertidumbre, van a traer inconformidades, van a traer sentimientos de fracaso, van a traer fobias o miedos. Cuando vivimos preocupados por el pasado o por el futuro. Y nuestro presente estará lleno de estas cosas. Si nosotros no aprendemos a desconectarnos de nuestro pasado, porque si hay algo, mis amados estudiantes, que nos estorba hoy en día en el caminar, es el pasado. Las secuelas del pasado. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de qué
pata cojeamos? ¿Sí o no? Ujú. Satanás sabe de qué pata cojeamos, de qué se valía para tenernos en el pecado, en la ignorancia y en una cárcel espiritual. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Cristo, comenzamos a conocer sus verdades, que sus verdades libertan. Así es, amén. Nos convertimos, mis amados, en discípulos, pero hay momentos en que los discípulos tienden a discutir, discuten, compiten. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor entre nosotros? ¿Quién es el más ungido? ¿Quién es el más lleno del Espíritu? ¿Quién es? Y hay un espíritu de confusión y de competencia. Todos esos aspectos van a traer insatisfacción, incertidumbre, inconformidad, sentimiento de fracaso y hasta llegar al punto de tener fobias o tener miedos. Por eso, mis amados, pregunto yo en esta noche, ¿cuántos queremos ser como niños? Y aquí se acaban los amenes. Amén. 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 Ahí está Alejandro, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, repito, los niños no tienen pasado. Cuando crecen los niños, se acuerdan de entonces que tenían pasado. Pero mientras ellos eran niños, no tenían pasado, ni se preocupaban por el futuro. El futuro no era problema para ellos. Quiero borrar, mis amados, todo rastro del pasado. Quiero borrar toda línea que el enemigo me quiere conectar. Ahora quiero decirle algo muy interesante. Fíjense que la ciencia, mis estimados estudiantes, afirma que la personalidad de un niño se empieza a formar desde el momento en que se da cuenta de que es un ser autónomo. Fíjese, diferente de sus padres. Esto sucede en torno a los 8 meses de vida. Y a medida que va creciendo y viviendo experiencias y descubriendo el mundo, va aumentando su sentido del ser y se va afianzando su personalidad y también su carácter. Recuerde que el carácter es algo que se forma, el temperamento es algo con que nacemos y sumado temperamento más carácter nos dará personalidad. Entonces el bebé, desde que está dentro del vientre de su madre, una vez se da cuenta de que es un ser independiente, autónomo. Perdón, es autónomo, pero no independiente. Independiente es cuando se rompe el cordón umbilical, ahí sí es un ser independiente. Pero fíjense la formación, eso quiere decir que muchos de los problemas actuales que nosotros enfrentamos es porque desde nuestra niñez sucedieron cosas, vivimos experiencias. ¡Qué tremendo! Vivimos experiencias, mis estimados estudiantes, que nos dejaron marcados. Y es ahí donde nosotros tenemos que iniciar borrando el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vea algo interesante aquí. Las vivencias del niño.
Las vivencias. Las vivencias del niño. ¿Qué fue lo que vivimos nosotros de niños? Si el pasado está siendo un problema en mi presente, ¿por qué? Porque no estoy disfrutando lo que tengo. Lo que tengo me está causando un problema. No estoy disfrutando a mis hijos, no estoy disfrutando a mi pareja, no estoy disfrutando ni siquiera el trabajo que tengo, no estoy disfrutando quizás las actividades que realizo y tengo un sentimiento de insatisfacción y me siento frustrado. Entonces yo necesito hacerme como el niño, borrar mi pasado, olvidarme del futuro y vivir mi presente para poder entrar al reino de los cielos. Entonces necesito entender cuáles fueron las vivencias de mi niñez. ¿Cuáles fueron? ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? Y mire, yo quiero hablarle esta noche de por lo menos 3 niños en la Escritura. Quiero hablarle del niño Mefiboset. Y aparece segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, que quiero pedirle a Marisela si me ayuda a leerlo, por favor. Claro que sí, pastor. ¿Cómo dice ahí, hija, por favor? Las vivencias del niño Mefiboset. Ok. Y es 4.4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jerusalén la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Correcto, gracias. Mire qué tremendo es la vivencia de este pequeño. Este pequeño tiene 5 años. Y llegó una noticia terrible, mis amados, donde su nodriza sale corriendo, sale huyendo con el niño, y el niño se le cae. Y ese niño se rompe una pierna. Y el niño quedó mal, quedó lisiado. Ahora fíjese usted qué terrible es para un niño, qué terrible es vivir con un problema de discapacidad. Porque tal vez tú como padre o como madre siempre lo vas a ver completo, siempre lo vas a ver con capacidad, siempre lo vas a ver con los mejores ojos que un padre o que una madre puede ver a su hijo. Para un padre y una madre cuando el hijo tiene un problema, para él no es problema. Si es necesario cargarlo toda su vida, el padre está en muchos de los casos dispuesto a cargar al niño, a cargar a la niña. Pero imagínese ahora usted, quiero llevarle a que usted mire la vida de este niño Mefiboset. Imagínese qué situaciones habrá vivido de niño: menosprecio, el bullying, la burla de los otros niños. Porque lamentablemente, mis amados, niño con niño se hace burla. Los niños hacen sus grupitos, hermano, y se burlan del más feíto. Se burlan del más flaquito, del más gordito, etcétera.
era. Acuérdese cuando usted era niño. ¿Cuántos fueron niños aquí? Acuérdese. Cuando le jalaba las trenzas a las niñas en la escuela, acuérdese. Imagínese, este niño Mefiboset ahora se encuentra como el foco de atención, porque todos decían, mira cómo quedó Mefiboset, mira cómo camina. Es más, ya ni camina, hay que ayudarle a caminar, hay que cargarlo. Imagínense cómo se encuentra el autoestima de este niño, cómo creció. Y le voy a decir una cosa, muchas personas hoy en día tienen una autoestima muy bajo de lo que son o lo que deberían de ser. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos un valor incalculable. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos el valor de la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Mire, este niño con baja autoestima, yo quiero que usted lea Segunda de Samuel, capítulo 9, verso número 8. Quiero pedirle a mi hermana Laura si me ayuda, por favor. Laura, hermana Laura. ¿Cómo dice ahí? Ahorita no está, pastor, pero se lo voy a leer yo. Amén. A ver, mi hermano Israel, danos lectura, por favor. Ajá. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Wow. Amén. Gracias. Imagínense, pregunto yo, ¿no está baja la autoestima de Mefiboset? ¿Por qué? Porque cuando el rey lo invita a sentarse a la mesa con él se siente tan miserable, se siente tan sucio, tan pequeño, que se considera un perro muerto. Ni siquiera un perro vivo, un perro muerto. Imagínense cómo se encuentra la autoestima de Mefiboset. Mefiboset, mis estimados estudiantes, pertenece a la generación de Saúl. Es un linaje de rey, porque Saúl es el primer rey de Israel. Jonathan es un príncipe, hijo de Saúl. Mefiboset viene de ese linaje o esa realeza, porque es hijo de Jonathan. Quiere decir que un príncipe también. ¿Por qué? Porque tenía que haber llegado al reinado Jonathan. En el caso de que hubiera continuado su reinado, tenía que haber llegado Jonathan al reinado y después de Jonathan, Mefiboset. ¿Por qué? Porque era linaje de rey. Entonces quiere decir que hay mucha gente que tiene el linaje de rey, pero se siente peor que una cucaracha fumigada. Se siente pequeño, se siente inmundo, se siente inútil, se siente inservible. No podemos creer que vamos a ganar el mundo con una mentalidad de baja autoestima. No se puede. No se puede. ¿Por qué cree usted que Dios ocupó levantar a Moisés, sacarlo de entre la multitud y criarlo en el palacio? ¿Por qué cree usted?
Porque todos los hijos de Israel tenían una mentalidad de esclavitud. Y Dios no puede trabajar con alguien que tiene una mentalidad de esclavitud. Dios no trabaja con ellos. En el aspecto del liderazgo, Dios tuvo que hacer que uno de ellos creciera en el palacio, en la libertad. ¿Para qué? Para que un día se levantara y fuera el libertador, hermano, más grande que tiene el Antiguo Testamento. Un hombre con una mentalidad diferente. Ahora imagínese, la gente que tiene mentalidad de perro muerto. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí no hay ninguno. Gracias a Dios. Aquí no viven, diga conmigo, aquí no vive ninguno. Pero la autoestima, mis estimados estudiantes, es terrible. La baja autoestima es terrible. ¿Sí me explico? Sí, pastor. Baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? Según la ciencia, dicen ellos, nos referimos a una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas, o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quienes somos. ¿Se da cuenta? Es por eso que Dios tiene que decirnos: tú eres nación santa, pueblo escogido. Linaje escogido. Tú eres linaje escogido. Imagínense. Amén. Dios tiene que decirnos: eres un real sacerdocio. ¿Por qué? Porque a veces no lo creemos. No lo creemos. ¿Cuántas veces ha llegado usted a dar gracias a Dios por la comida diciendo: gracias porque no lo merecemos? ¿Cuántas veces ha orado usted así? Gracias, Señor, porque no lo merecemos. ¿Usted cree que eso es humildad? Eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen derecho al pan. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, Él dijo: oren así. Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque el Padre es responsable por los hijos. Porque los hijos no piden permiso para comer. Los hijos simplemente piden de comer, sí o no. Sí. Ellos se levantan y se enojan cuando no está la comida lista, cuando no está la pizza caliente. Ellos se enojan. No piden, hermano, ellos exigen. ¿Por qué? Porque tienen identidad de hijos. Entonces, si tú y yo tenemos identidad de hijo, si venimos de una realeza divina, oiga, qué tremendo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alguien diga: gloria a Dios. Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué debo hacer con la baja autoestima? Recuerden que estamos tratando de borrar el pasado. ¿Qué debo de hacer yo con el problema de baja autoestima? ¿Qué debemos hacer? Yo quiero que usted esté anotando, por favor. Anote, por favor. Pluma y lápiz.
pluma y papel. ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos problemas de baja autoestima? Número 1, deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo o sobre ti misma. Deja de tener pensamientos negativos. Número 2, ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Muchas veces no vamos a alcanzar a hacer todo perfecto. O sea, la perfección, mis amados, es posible que no la alcancemos al respecto de lo que estamos haciendo o las metas que tenemos. Es decir, que nos conformemos con lograr hacer aquello que nos propusimos, aunque no alcancemos esa perfección, pero el poder, hermanos amados, el poder impulsarnos y hacer aquello ya se convierte en un logro, en una victoria. Número 3. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Deja de llamar fracaso a los errores. Deja de llamarte fracasado, fracasada. Deja de pensar que eres un fracasado o una fracasada, sino que considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Número 4, prueba cosas nuevas. Es decir, no te estanques en lo mismo, prueba cosas nuevas. Mire qué tremendo. Necesitamos, mis estimados, hacer cambios. Número 5, identifica lo que puedes cambiar y lo que no puedas, no te afanes en ello. No te afanes. A veces nosotros batallamos con ese asunto de la baja autoestima. Y permitimos, hermano, que todo el mundo, mire, nos pase por encima la aplanadora. Todo el mundo pasa por encima de tu autoridad. Todo pasa por encima de lo que tú ordenaste que no se hiciera. Todo el mundo pasa por encima. Y eso nos habla de una baja autoestima. ¿Por qué? Porque no ponemos fin a esas cosas. Porque nos consideramos menores que otros. Fíjese que me parece tan interesante porque la Biblia va siempre en contra de la lógica humana. Siempre. Aquí el menor es el que vence al mayor. Aquí, mis amados, el más grande es el que sirve y no el más grande es el que se sienta a la mesa y no el que sirve. ¡Qué tremendo! En cuestión de liderazgo o de discipulado, el mayor será el siervo de todos. Ese es el mayor. Mire qué tremendo es. Siempre la Escritura va en contra de la lógica humana. Por eso nosotros no podemos vivir con baja autoestima. Si eso viene de nuestra niñez, nosotros necesitamos romper con eso. Necesitamos identificar el problema. Tengo problema de baja autoestima. ¿Por qué? Porque alguien me hizo sentir tan mal cuando yo era niño que eso se quedó dentro de mí. Porque me dijeron que era un inútil, que era
tonto, que era débil, que nunca podría, y eso se quedó en la mente, en el corazón, en el alma, y se viene cargando. Es tiempo de borrarlo, desconectarnos y entender que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué tremendo. Bien, quiero mostrarle un segundo ejemplo. Aparece una niña y también aparece una historia. Las vivencias de la niña desconocida. Yo le puse ese título porque la Biblia no nos habla al respecto del nombre de esta niña. No tenemos registro alguno, pero me parece tan tremendo lo que pasa en la vida de esta pequeña. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 2. Si me ayudas, Pastor Carlos, por favor. Amén. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bien, gracias, hijo. Dicen mis estimados estudiantes, qué tremendo es que estamos hablando de una niña que experimenta el secuestro. Dice que unas bandas armadas habían salido de Siria y llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Cuando usted investiga la edad de la muchacha, se da cuenta que en el diccionario de palabras hebreas dice que hay una transición de la infancia hacia la adolescencia. En ese intermedio se encuentra tal muchacha. Se le puede considerar una niña o una adolescente. Y mire, esta niña sufre el secuestro y muy probable ella haya sido vendida como una esclava. Imagínense qué terrible. He tenido la oportunidad de platicar con personas que han sufrido el secuestro en carne propia. Y ha sido terrible, hermano. ¿Por qué? Porque casi nadie sale de un secuestro. Por lo regular, los secuestradores dicen ellos que no quieren dejar cabos sueltos y terminan con la vida de la víctima. En este caso, mire qué tremendo. Después de ser una niña que quizás vivía con su familia, quizás era la princesa de la casa, el orgullo de papá, ahora se encuentra como una esclava, sin derecho, sin futuro. Ahí para que vea, sin futuro. ¿Por qué? Porque es una esclava. Qué terrible experiencia. Y existen diferentes tipos de secuestros. Diferentes, hermano. Hasta el secuestro virtual existe hoy en día. Fíjese. Llevaron a esta niña y estas situaciones producen traumas en la vida de las personas. ¿Cuál es el trauma del secuestro? Es la dificultad del relacionamiento. Les cuesta trabajo relacionarse con las personas. Les cuesta trabajo relacionarse con su pareja. Les es difícil
conocí mis amados en el estado de Oaxaca. Conocí un lugar que se llama Loma Bonita. Nosotros tuvimos un retiro allí para mujeres. Me quedé sorprendido las experiencias de estas mujeres. Las cosas que ellas contaron, amados, aquel día fue tremendo. Escuchar sus historias, historias desgarradoras, historias que usted no se imagina. Pero una de ellas me dijo a mí que su padre la había vendido a un hombre por una cantidad de dinero, y de repente llegó el hombre y le dijo al papá: ¿sabes qué? Vete con el Señor. Y era todo. Y ella se fue y se convirtió en la esposa de aquel hombre. Al tiempo, hermano, llegaron los dos a los pies de Cristo y se convirtieron en pastores de una iglesia actualmente. Pero aquel día que ella contó su historia, pudo llorar, hermano, con tristeza, con amargura, porque ella decía: yo no me casé con una persona que yo amara. Simplemente me dijeron: vete con él, y se acabó. Entonces, fíjese qué tremendo es. ¿Por qué? Porque las personas, mis amados, que son separadas de sus seres queridos en una forma abrupta, es como si fuera un secuestro. La llevan y la apartan a un lugar que ella no conoce, costumbres que no tiene, y realiza tareas que posiblemente nunca había realizado. Y ahí es donde hay dificultad de relacionamiento. No hay la conexión que debe de haber como pareja, como matrimonio. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que trae distanciamiento. Fíjese qué tremendo es. Las consecuencias psicológicas indican que el secuestro va desestructurando sutilmente la red de relaciones sociales, afectando de este modo la vida privada. Es decir, que las víctimas miran a la sociedad como algo de lo cual hay que protegerse y defenderse. Es decir, siempre se encuentran a la defensiva, siempre se encuentran a la defensiva. Y es difícil, mis estimados estudiantes, llevar una relación cuando una persona siempre está a la defensiva por los traumas que ha vivido desde su niñez. En el matrimonio, cuando los dos se ponen en el mismo lugar, la misma posición, jamás, escuche lo que le digo, habrá una relación sana. Ni siquiera llegarán a acuerdos, ni siquiera podrán relacionarse. ¿Cuál debe ser? ¿Por qué? Porque los dos están a la defensiva, los dos. Ninguno es culpable de nada. Ellos siempre son las víctimas. Y no hay solución. Siempre en el matrimonio uno tiene que ceder para poder arreglar los problemas. ¿Por qué? Porque de lo contrario hay un problema de relacionamiento, dificultad de relacionamiento. Bien, ¿cómo podemos, mis amados, nosotros dar pasos de libertad al respecto de este problema, dificultad de relacionamiento? Número uno, necesitamos vencer la desconfianza.
Las personas que experimentan este tipo de traumas viven con desconfianza continua, pensando que todos quieren hacerle daño a tal persona. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es vencer la desconfianza. Número 2, buscar la comunión. Es decir, relacionarnos, mis amados, buscar la cercanía de ya sea la pareja, la familia o las personas que me rodean. Número 3, ser libres del miedo. Número 4, evitar publicar su información. ¿Para qué? Para no caer, mis amados. Estamos hablando, recuerde, estamos hablando de los que experimentan el secuestro. Y su trauma es la dificultad de relacionamiento. Hay personas que no deberían de publicar ni sus sentimientos en las redes sociales, ni de publicar sus problemas personales, ni de publicar los hábitos que tiene, ni los lugares posiblemente en los que se encuentre en ese momento. Sabe que mucha gente la han robado. Me refiero a su casa, han robado su hogar. ¿Por qué? Porque publicaron en las redes sociales, estoy en Hollywood, casual, disfrutando aquí. Y dicen los ladrones, mira, está en Hollywood, robemos su casa. Cuando llegan no encuentran ni las arañas, hermano. ¿Por qué? Porque ese tipo ese tipo, hermano, de redes sociales apenas para las personas públicas. Pero a veces publicar cosas, hermano, cosas que yo tengo, el carro que tengo, la moto que tengo, las joyas que poseo. Mire, estamos diciéndole a los ladrones, vengan, caman para acá. Aquí pueden robar lo que quieran. Fíjense los errores que cometemos. A mí me da pesar cuando las madres colocan las fotos de sus niños para que todo mundo las mire. Cuando digo de todo mundo, ahí hay, hermano, gente que está con problemas de pedofilia. Ladrones, hermano, de niños que van escogiendo los mejores niños y están viendo ahí, mire, la foto de los hijos, hermano, qué terrible. Qué terrible. Pero apenas las personas que pasan por esta experiencia se dan cuenta que es un error, hermano, publicar en las redes sociales aspectos de nuestra vida privada. ¿Se me explico? O se acabaron los amenes. Bien. Le voy a explicar otro aspecto. Vamos a ver las vivencias del niño Isaac. Vivencias del niño Isaac. Dice Gálatas capítulo 4, verso 29. Permítame, déjeme preguntar. Gálatas capítulo 4, verso 29 dice la escritura así. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora? Bien, cuando Pablo habla acerca del que nació según la carne, se refiere al hijo de Abraham, Ismael.
Ismael perseguía al que había nacido según la promesa, según el espíritu. Está hablando de Isaac. Ahora quiero decirle algo. La persecución que se da en esta escritura, hermano, nos deja ver una cosa muy tremenda. ¿Por qué? Porque en la historia de Isaac se menciona que su medio hermano Ismael lo molesta, se burla de él, lo deshonra. Y estos dos pasajes que le voy a mostrar hablan de lo mismo, pero tienen un diferente contexto. Bien, quiero hablarle de Génesis capítulo 21, verso 9. Esta versión que le estoy mostrando es la versión que tiene las palabras hebreas del diccionario Strong. Génesis 21, 9 menciona y dice así: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Fíjese, se utiliza la palabra hebrea 6711. Si usted mira la parte de arriba, la palabra 6711 significa lo siguiente: reírse a carcajadas, de alegría o burla, bromear, hacer burla, burlarse, deshonrar, regocijarse o reírse de. Ahora, ese es el significado de la palabra burlar. Ahora quiero que usted vea Génesis capítulo 26 y verso número 8. Fíjese qué tremendo. Aquí se menciona que Abraham se encuentra con su esposa y hay un hombre llamado Abimelech que los está mirando por la ventana, y por la ventana él ve que Abraham está acariciando a su mujer. Fíjese qué tremendo. Perdón, que Isaac está acariciando a su mujer. Este no es Abraham, es Isaac. Isaac se encuentra acariciando a su mujer. Y la palabra que se utiliza es la misma. Es la palabra hebrea 6711. Esto es un dato, hermano, para que usted lo entienda. Quizás algunos en el momento no lo pueden entender, pero después lo van a poder comprender. Porque es importante sacar esta traducción. Y Génesis 26:8 dice que Isaac se encuentra acariciando a su esposa Rebeca y Abimelech los mira por la ventana. Entonces se utiliza la misma palabra para burlarse y para acariciarla. Ahora, cuando un hombre acaricia a un niño, lo acaricia posiblemente, si es su hijo, lo acaricia con amor de padre. Cuando es su madre o su padre, lo acaricia con amor de familia. Pero cuando es su pareja, lo acaricia con amor sexual, con el amor eros. ¿Por qué? Porque son pareja. Pues eso quiere decir que cuando Esaú se burlaba de Isaac. Entonces ahí es donde se puede utilizar esta palabra, que la persecución que él tenía, el acercamiento o la burla, que también se traduce deshonra, era un acoso sexual. Su niño de 13
a 17 años, un joven de 13 a 17 años, que estaba persiguiendo a Isaac sexualmente, lo estaba acosando. Y mis amados, estoy dando la base para poder afirmar esto, porque en otras ocasiones me han preguntado los hermanos por qué nosotros decimos que la persecución era un acoso sexual o posiblemente algo más fuerte sucedió. A tal grado que Sara le dijo a su esposo Abraham: échalos fuera, sácalos, que se vaya. Y eso le parece grave a Abraham, y Dios mismo tiene que intervenir, y le dice Dios a Abraham: escucha la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque Isaac era el patriarca también. El patriarca es Abraham, pero también Isaac era patriarca. Así como su hijo Jacob se convirtió en patriarca también. Pues el hijo de la promesa, mis amados, estaba siendo acosado sexualmente. Y es por eso que mis amados, muchos han pasado por esta terrible experiencia. Como Isaac. Algunos han pasado por la violación, otros han pasado por el acoso sexual. Tanto niños como niñas han pasado por allí. Y eso trae traumas, mis amados, que nos trae problemas en nuestro presente. Eso viene afectando hasta nuestro presente, y nosotros necesitamos ser como niños, es decir, desconectarnos del pasado, borrar el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, mis amados, jamás volverá. Ha quedado allí solamente en el pasado, y los recuerdos, mis amados, dolorosos no forman parte de nuestra memoria. La violación o el acoso sexual. ¿Cuál es el trauma, mis amados, que se da en este tipo de circunstancias? Mire, la persona se convierte en una persona desconfiada, en una persona con miedo, en una persona con hostilidad hacia el sexo de quien agredió, o hacia la familia si se siente que no fue protegido o protegida. Siente vergüenza, siente ansiedad, culpa, quiere huir de la casa, siente fracaso escolar, ingesto de drogas, alta incidencia de insatisfacción, disfunciones sexuales, depresión, angustia, mayor incidencia de embarazos no deseados, embarazo temprano, inicio temprano de relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual. Es el trauma, mis amados, que acarrea la violación o el acoso sexual. Y eso viene afectando el presente. Por eso es que no podemos alcanzar, mis amados, a disfrutar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una conexión del pasado. Yo le he venido enseñando que la guerra de palabras que nosotros necesitamos iniciar para romper con todo este tipo de circunstancias, amados, es el poder que Dios ha depositado sobre nosotros para vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora bien, ¿cuáles son los pasos, mis amados, a seguir? Número 1. Cuando ha habido acoso o violación, número 1, mis amados, se tiene que reconocer que lo que sucedió no fue culpa tuya. Lo que sucedió no fue tu culpa. Te convertiste en víctima. Número 2, no te culpes de los fracasos. Recuerde que a los fracasos, mis amados, se les llama experiencia. Experiencias de aprendizaje. No son fracasos, sino experiencias de aprendizaje, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Número 3, busca ayuda espiritual y ayuda profesional. Número 4, busca perdonar al abusador o a la abusadora. Porque el perdón traerá liberación para tu alma, traerá sanidad para tu alma. Número 5, cambia los malos hábitos. Existen hábitos, mis amados, que necesitan ser cambiados. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podemos desconectarnos. Recuerde que son hábitos malos, equivocados, hábitos que están ligados al trauma emocional que sufrimos. Número 6, renuncia y rompe las maldiciones. Recuerden que le hemos enseñado cómo debe tomar autoridad, cómo cerrar puertas y tomar autoridad en el nombre de Cristo. Número 7, edifícate con la palabra cada día. ¿Por qué? Porque la palabra traerá sanidad para tu alma. Mis amados estudiantes, estos son los pasos a seguir. Nosotros necesitamos borrar nuestro pasado, borrar los traumas emocionales que nos han conducido a tener frustración y experimentar cosas que no queríamos. Por eso Jesús dijo, sed como niños. Y los niños son sin pasado. Así que repita conmigo. Yo me desligo del pasado y me declaro como niño. El niño no tiene pasado. No se preocupa por el futuro, pero disfruta de su presente. Yo voy a disfrutar de lo que Dios me ha dado, de lo que tengo. Lo voy a disfrutar hoy en mi presente, en el nombre poderoso de Jesús.